Hermanos, buenas tardes, el Señor los bendiga, bienvenidos sean todos ustedes. Esta noche vamos a estudiar, a terminar el capítulo 7, versículos 2 al 16, bastante material, así es de que les voy a pedir que me den toda su atención, porque vamos a ir a un paso un poquito rápido, mucho material. Como nada más para mencionarles, es el cierre de la apología, de la defensa de Pablo de su apostolado. Va a tomar un paréntesis, capítulos 8 y 9, y después regresa a enfocarse a otra área de su apostolado, pero ya no en una apología como lo hace de los capítulos 2 al capítulo 7. Entonces, ¿por qué no me acompañan a capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, empezando en el versículo número 2? 2 Corintios capítulo 7, versículo 2 en adelante. Amén. Y la palabra de Dios dice así: ábranos su corazón, pues a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No digo esto para condenarlos, pues ya antes les he dicho que están en nuestro corazón, juntos en la muerte y juntos en la vida. Soy demasiado franco con ustedes, pero mi orgullo por ustedes también es demasiado. En medio de todas nuestras tribulaciones me siento muy estimulado y estoy rebosando de alegría. Cuando llegamos de Macedonia no tuvimos ningún descanso, sino que enfrentamos tribulaciones de todas partes, desde fuera, conflictos, desde adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de parte de ustedes, pues nos habló del gran afecto que recibió por parte de ustedes, así como de su profunda tristeza y de su preocupación por mí, lo cual me hizo alegrarme aún más. Ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció, pero ahora no lo lamento, sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los lleva al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio, ni por el que lo padeció, sino para que se hiciese evidente la preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Por eso el consuelo de ustedes ha sido nuestro consuelo, pero más nos alegró el ver a Tito tan feliz, porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. Yo me había jactado de ustedes con él y no he quedado mal. Y así como en todo les hemos hablado con la verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice ante Tito acerca de ustedes. Y el cariño que él les tiene es aún mayor cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes y del temblor con que ustedes lo recibieron. Me alegra poder confiar plenamente en ustedes. Amado Señor, le damos gracias, Padre. Le damos gracias por esta porción de su Escritura, Señor. Esta porción, Señor, que es una joya, Padre, para todos los cristianos en cómo debemos afrontar, Señor, la oposición de nuestros hermanos, en cómo debemos reaccionar, Señor, cuando estos se arrepienten ante una ofensa, y cómo debemos de alegrarnos y de gozarnos, Señor, con el consuelo que usted nos da, a veces a través de otras personas, como Pablo lo recibió por parte de Tito, Señor. Le ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que usted, su Espíritu Santo, se mueva poderosamente, Señor,
y que seamos confrontados, Señor, y nos traiga la convicción de qué tan lejos estamos de esa marca de conducta, de esa marca, esa marca de perfección en cuanto a la unidad y el trato de unos con otros, Señor, que usted espera de sus hijos. Le damos gracias, Padre, y se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, antes de empezar, me gustaría rápidamente nada más comentarles algo. Es mucho material, son 15 versículos, usualmente no hago tantos versículos, pero era muy difícil quebrar este pasaje, porque se quebra el flujo de pensamiento de Pablo. Como repaso rapidísimo, nada más quiero mencionarles, la semana antepasada nuestro hermano Eddie les presentó el tema de la separación del creyente del no creyente, que no estuviéramos en yugo desigual, porque no hay hermandad o comunión entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Belial. Entonces Pablo parece salirse, y se los he dicho una y otra vez, Pablo a través de estos primeros capítulos pareciese como que se acuerda de algo y dice, déjame les hablo de esto, déjame les hablo de esto, pero no, Pablo tenía un propósito para todo esto. El propósito primordial de la carta de estos primeros 7 capítulos era que la defensa de su apostolado, y aún este tema de la separación del creyente con el no creyente está conectada 100% a esa defensa que él hace de su apostolado. ¿Sí? Uno se pudiera preguntar y decir, ¿pero qué tiene que ver la defensa con su apostolado con la relación o la comunión que un creyente puede tener con un no creyente? Mucho. Esa es la causa raíz. Pablo les comunica que esa es la causa raíz de la enemistad o de la separación que hay entre ellos y él. ¿Sí? Vemos, ya les he presentado con anterioridad lo que se llama la estructura de emparedado o de sándwich, ¿sí? Y este es un recurso literario donde hay 2 versículos o pasajes que hablan de lo mismo, y en medio de ellos hay otro pasaje que aparentemente no está relacionado con estos 2 pasajes que están en la orilla. Estos 2 son los panes, y lo de en medio es la bolonia, o lo que va en medio del sándwich. ¿Cuál es el principio o la regla hermenéutica para interpretar esto? En lugar de leer las historias de forma independiente, la estructura de sándwich invita a leerlas como una unidad literaria y teológica única. En otras palabras, Pablo en el versículo 13 del capítulo 6 les dice que ábranos su corazón, ¿sí? Y en el versículo 7:2 les dice, ábranos su corazón. Hay un anhelo por parte del apóstol Pablo de que los corintios lo acepten de nuevo en esa comunidad, en esa comunión, en esa relación que él llegó a tener con ellos. Entonces, el tema A es que ábranos su corazón. Queremos estar en comunión con ustedes. El tema A' es ábranos su corazón. Vuelve a hacer esa misma petición, ese mismo ruego. ¿De qué? De que le abran su corazón. Y en medio de esos 2 capítulos, esos 2 versículos que son iguales, está la separación de los incrédulos. Que no debe de haber comunión con los incrédulos. Entonces, ¿cómo pudiéramos interpretar como una sola unidad literaria esos 3 o esos 2 temas aparentemente no relacionados? El punto es el siguiente. Pablo les estaba revelando cuál era la causa raíz de que ellos no tuvieran una buena relación, una buena comunión con él. Y esa era que su corazón estaba en las cosas del mundo. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago? ¿Recuerdan? Santiago 4:4, hay generación adúltera.
¿No saben que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Enemigo no solo de Dios, enemigo de las cosas de Dios, enemigo de la gente de Dios. Por tanto, Pablo les dice, su corazón está en las cosas del mundo, no pueden tener comunión conmigo. Eso es lo que les está impidiendo tener esa comunión conmigo. ¿Sí? Ya fuera las prácticas en las que estaban involucrados como iglesia, los falsos maestros, lo que fuera que Pablo se refería en cuanto a esto, el punto o el problema raíz del problema entre Pablo y esa congregación es que su corazón estaba en el mundo. Y por eso Pablo les dice, no se unan en yugo desigual. No pueden tener comunión, y comunión definida como una relación íntima entre dos personas. Y no estoy hablando de relaciones íntimas como las de esposo y esposa, sino de amistad, de amor, como de hermanos. Pablo dice, no es posible, no es lógico. No es lógico que ustedes o cualquiera que se llame a sí mismo cristiano tenga una relación íntima, una comunión, un fellowship con alguien que por definición odia al Señor. Por definición. ¿Ok? ¿Estamos? Y aquí es donde empieza Pablo ahora el capítulo 7, versículo 2. Y les dice, ábranos su corazón. El bosquejo de este pasaje es relativamente fácil. Versículos 2 al 4, Pablo una vez más hace un llamado a la reconciliación. Versículos 5 al 7, el arribo de Tito y el conforte de Dios, o el conforte de Dios. 3, el propósito de la carta severa y sus resultados. ¿Recuerdan, hermanos, que cuando hicimos la introducción a esta epístola dijimos que Pablo había escrito 4 cartas a esta iglesia, de las cuales solamente tenemos 2? Tenemos primera y segunda de Corintios, que fueron la carta 2 y la carta 4. La carta 3 es la que se conoce como la carta severa. Algunos la traducen como la carta dura. ¿Sí? Dentro de de la carta severa y sus resultados, podemos ver 3 áreas dentro de ella: un arrepentimiento temporal, versículos 8 y 9, arrepentimiento del mundo contra arrepentimiento piadoso, 10 y 11, el por qué Pablo escribió la carta severa, 12 y 13a, y finalmente, sección 4, el gozo de Tito, la confirmación de restauración, versículos 13b al 16. Amén. Entonces los versículos 2 al 4 dicen, ábranos su corazón, pues a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No digo esto para condenarlos, pues ya antes les he dicho que están en nuestro corazón, juntos en la muerte y juntos en la vida. Soy demasiado franco con ustedes para mí, pero mi orgullo por ustedes también es demasiado. Y noten lo que dice al último de este versículo. En medio de todas nuestras tribulaciones me siento muy estimulado y rebosando de alegría. ¿Cuántos podemos decir estamos rebosando de alegría cuando estamos en tribulación? Yo no lo dije. Estuve en tribulación por más de un año. Y no hubo un momento donde yo dijera de corazón, estoy rebosando de alegría en la tribulación. Pablo puede decir, me siento muy estimulado y estoy rebosando de alegría. MacArthur nos dice, la experiencia más difícil y dolorosa para un ministro fiel es ser mal interpretado, acusado falsamente y ver cómo se ataca injustamente su integridad. Tales ataques tienen el potencial de devastar su ministerio al destruir la confianza que la gente deposita en él. Es difícil rectificar y corregir estas calumnias, ya que quienes las propagan no tienen interés en la verdad.
Charles Spurgeon dice: no puedo disfrutar un día sin que se profieran contra mí los insultos más viles y las calumnias más terribles, tanto en privado como en la prensa pública. Se emplean todos los medios para derribar el ministerio de Dios y se me lanza cualquier mentira que el hombre pueda inventar. Dos grandes hombres de Dios, MacArthur y Spurgeon, y los dos concuerdan en lo mismo. ¿Sí? Los ataques contra los ministros de Dios son viles, son imparables o incesables, más bien dicho. ¿Sí? Y todo ministro de Dios, todo aquel que se para como líder dentro de una congregación, tiene que esperarlo, no le debe de caer de sorpresa, y tiene que saber de dónde va a venir la solución y el conforte, que es de Dios. A través de todas las próximas 2 horas, hermanos, que estemos aquí, algunos sí la agarraron. Quiero que por favor empiecen a ver todas las actitudes y las características de un pastor de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sí? Pablo, uno de mis estudios lo hice, un pastor de acuerdo al corazón o tras el corazón de Dios. Y vamos a ver cómo Pablo enfrentó todo esto, lo hemos estado viendo a partir de estos capítulos, pero hoy, en el estudio del día de hoy, quiero que presten atención a la actitud de Pablo. Quiero que presten atención a las palabras de Pablo y quiero que presten atención a las acciones del apóstol Pablo. ¿Sí? Primera, ¿qué les dice? Ábranos su corazón. ¿Sí? No hay nada más doloroso en el mundo, hermanos, que un amor no correspondido. ¿Quién se acuerda de su primer amor en la prepa que no le correspondió, o en la secundaria, o noches sin dormir? Los hermanos se ríen. Sí, no hay nada más doloroso, hermanos, que un amor no correspondido. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba queriendo corregir. Era una congregación que él amaba intensamente. 1 año y medio duró laborando con ellos duramente, fielmente. Una vez más, ese amor que él tenía por ellos no le permitía abandonarlos. ¿Sí? ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Cuántas veces nos han hecho enojar a punto de decir, ya no te quiero ver? No las puedo contar. Me faltan dedos en las manos y en los pies para contarlas. Y sin embargo, no nos damos por vencidos. ¿Sí? Esta era la actitud del apóstol Pablo. Hay muchos pastores que cuando hay algún hermano difícil en la congregación, se les hace bien fácil decir, vete. ¿Sí? Pablo no, para Pablo no. Para Pablo, él los amaba intensamente. Con el amor de Cristo los amaba. Y él no se daba por vencido y no se daría por vencido con ellos. Y es por eso que es fácil, cuando entendemos eso, de ver por qué él estaba tan lleno de gozo de las noticias que recibió por parte de Tito. ¿Sí? Entonces, ellos, como les dije, o como sabemos, hermanos, eran sus hijos espirituales. Ellos habían venido a la salvación por medio de el apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso a veces les dice niños. En el original quiere decir, como les está llamando, como hijos pequeños. Entonces, ese era el amor que el apóstol Pablo tenía por ellos. Después les dice, no digo esto para condenarlos, lo que les estoy diciendo, no se los estoy diciendo para condenarlos. ¿Sí? La palabra que Pablo usa para condenar es la palabra catacrisis. Y se puede traducir o se debe de traducir como un juicio final. Culpable, no culpable. Pablo dice, yo no estoy diciendo todo lo que les digo como un juicio final. ¿Sí? No los estoy dando una condena o un juicio final. No lo estoy haciendo para eso, ¿sí? No los estaba dando por perdidos.
Pablo estaba peleando, ¿sí? Porque sabía que estaba detrás de todo esto. Sabemos quién es el que ciega a los no creyentes. Sabemos quién es el que ciega a los creyentes a veces que se desvían. O que los llena de distracciones para que sigan desviándose. Pablo no estaba dispuesto a darse por vencido aún ante su pecado y su rebelión. Y sabemos que estaban llenos de las dos. Amén. Entonces Pablo los llama a arrepentirse y a reafirmar su lealtad hacia él. Y al llamarlos a que reafirmen esa lealtad hacia él, no solo los llamaba a que reafirmaran esa lealtad hacia él, sino una lealtad ¿a quién? A Dios. Recordamos hace unas semanas que dijimos que rechazar al apóstol Pablo era rechazar el plan de salvación, era rechazar a Dios. Entonces, al llamarlos a reconciliarse, también los estaba llamando de alguna manera a reconciliarse con Dios. El comentarista Garland nos dice: el apóstol conocía la verdad que expresó Salomón. Fieles son las heridas del amigo. Proverbios 27:6. Pablo fue un ejemplo de amor bíblico genuino. Y eso es lo que a mí, hermanos, como comentario personal, es lo que me ha dejado esta epístola. Este es el proceder de un verdadero cristiano, maduro. ¿Sí? Un cristiano que ha llegado a ser verdaderamente transformado por el amor de Cristo, por el Espíritu de Dios. Alguien que ha dejado todo por seguir a Cristo. Para mí ahora entiendo o sigo entendiendo más aún lo que MacArthur declara sobre esta epístola, que ninguna iglesia debe de traer a nadie como pastor a menos que haya estudiado esta epístola y haya leído los comentarios sobre esta epístola. Un pastor acorde al corazón de Dios. Entonces Pablo les dice: no les digo para condenarlos, no los digo para decir I give up, me doy por vencido. No lo estoy diciendo por eso. Y después les dice: porque ustedes saben que están en nuestro corazón, juntos en la muerte y juntos en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente Pablo les está declarando su lealtad inquebrantable. Juntos en la vida, juntos en la muerte. Tenemos una unión en Cristo inquebrantable. Juntos en la vida en comunidad, en la vida en iglesia, juntos en la muerte, porque ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Y vamos a estar juntos ahí? Entonces Pablo les dice: no los estoy condenando. ¿Por qué? Porque los amo y porque sé que mi lealtad hacia ustedes es inquebrantable, y somos juntos en esta vida y juntos en la que viene. El amor de Pablo fue leal, interminable para esta congregación. Y eso me recuerda el amor y la lealtad de Ruth para Noemí en el libro de Ruth. Aquella Ruth que cuando Noemí la quería enviar de regreso a Moab, porque ya no tenía hijos que darle, ella le dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Que el Señor me haga esto y aún más, si algo fuera de la muerte nos separa. ¿Sí? El amor de Pablo era leal, era limpio, era el amor de Cristo. Por eso Pablo podía decir: hermanos, imítenme a mí de la misma manera que yo imito a Cristo Jesús. Juntos en la vida, juntos en la muerte. Me siento muy estimulado y estoy rebosando de alegría. Hermanos, esta era la más problemática de sus iglesias. No le dio más que dolor en el corazón.
Y sin embargo, él podía decir, me siento muy estimulado, muy emocionado y rebosante de gozo, de alegría. ¿Cuántos de nosotros podemos decir cuando un hermano nos hace algo, podemos decir eso? Ahora, tenemos que entender el contexto. Pablo lo dice cuando escucha que ellos se arrepienten. ¿Sí? Entonces tenemos que entenderlo. Pero ¿cuántos de nosotros que estamos aquí, un hermano ha hecho algo contra nosotros, viene y nos pide disculpa y no nos interesa? Le damos una sonrisita de dientes para afuera y seguimos con algo aquí. Y lo vemos pasar y nos vamos de lado. ¿Cuántos? No me contesten, no les estoy preguntando, es una pregunta retórica, porque yo sé que todos los hemos hecho. Todos los hemos hecho. La forma en que Pablo utiliza estos verbos en esta oración hablan lo que se llama el tiempo perfecto pasivo del modo indicativo, para mostrar que era algo continuo, que algo que había pasado y que seguía pasando. ¿Cómo dice? Sigo estando muy estimulado y sigo estando rebosando de alegría. Es una forma del corazón, es una forma de ser, hermanos. ¿Sí? El gozo generado por Dios no es un sentimiento, es una forma de ser. Es como cuando decimos Dios es amor, no Dios ama, Dios es amor, porque eso es lo que Él es. Para Pablo decir estoy estimulado y rebosando de alegría, la forma en que lo dice, habla de una posición de su corazón. Habla de un corazón que ha sido tocado, cambiado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que deberíamos de aspirar todos aquellos que nos llamamos cristianos. Imitar las actitudes de Pablo, que son las mismas actitudes de Cristo Jesús. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen cuando lo clavaron en la cruz. Amén. Nada podía parar el gozo de Pablo, hermanos. Y una vez más, ese gozo en este momento, en este contexto, le llegó a él. ¿Por qué? Porque Tito le dio las noticias de cómo estos hermanos habían recibido esa carta severa. Estos versículos 2, 3 y 4 son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque culminan el llamamiento que Pablo empieza en el capítulo 6, versículos 11 al 13. ¿Sí? Y aquí es donde Pablo concluye su apología, su defensa de su apostolado. Más adelante, como les dije, va a seguir hablando sobre su apostolado, pero se va a enfocar más en su autoridad como apóstol. Una vez establecida su credibilidad, versículos 2 al 7, capítulos 10 en adelante, ahora se dice, ahora que ya establecimos mi credibilidad como apóstol, ahora déjeme enfocarme en mi autoridad como apóstol. Pero eso va a ser capítulos 10 en adelante. Amén. Entonces, estos versículos 2 al 4 son importantes. ¿Por qué? Porque terminan esta defensa de Pablo, esta apología de Pablo sobre su apostolado, y sirven como una conexión para la segunda parte de la carta. Entonces, son muy importantes, versículos 2 al 4. Ahora, si algo notaron o debieron haber notado aquellos que leyeron este capítulo, que espero que hayan sido todos, amén, el cambio de tono que hubo en la forma de expresarse de Pablo. De los primeros capítulos fue un tono defensivo, fue un tono a veces confrontativo, un tono más que nada a la defensa o defensivo.
Este capítulo es un tono lleno de gozo. Es un tono lleno de alegrías. Cambia, empieza a subir ese ánimo y se nota en la escritura de Pablo. Y eso él lo va a aprovechar, este punto en la carta, para después capítulos 8 y 9, él va a empezar a hablar sobre la colecta para los santos de Jerusalén, para los hermanos de Jerusalén. Aprovecha este crescendo del capítulo 7 para recordarles lo que ellos ya se habían comprometido a hacer. Amén. Versículos 5 al 7 dicen: cuando llegamos de Macedonia no tuvimos ningún descanso, sino que enfrentamos tribulaciones de todas partes, desde fuera conflictos, desde adentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido por parte de ustedes. Tito llegó dando un reporte extremadamente positivo de los corintios. ¿Sí? Pablo les dice que ellos habían consolado a Tito. ¿Sí? Tito venía exuberante de su visita con los corintios. Pues nos habló, dice Pablo, del gran afecto que recibió por parte de ustedes. Tito, más adelante, hermanos, Pablo nos va a decir que Tito tenía aprensión de ir a Corinto. ¿Sí recuerdan más temprano en la carta quién fue el que no quiso ir? ¿Quién? Apolos, que era uno de los que ellos decían: yo soy de Apolo, Apolo ni siquiera quiso ir a verlos. Dijo, por más que le insistí, dice Pablo, no fue el momento para que Apolo fuera con ustedes. Tito tenía aprensión, Tito tenía sus dudas de ir con los corintios. Más adelante Pablo les va a decir: yo le hablé a Tito muy bien de ustedes y no me quedaron mal. ¿Sí? No me quedaron mal. Pero Tito como que no quería ir, como diciendo: let him go. Son caso perdido. Pero por la gracia de Dios, Tito decide ir, lleva la carta severa y aparte el mensajito que les llevaba. No tenemos esa carta y muy probablemente no fue la voluntad, o no fue la voluntad del Espíritu Santo que esa carta se mantuviera. Pero la descripción que hace de Pablo de esa carta fue una carta extremadamente dura. ¿Sí? Extremadamente dura. A tal grado que Pablo dice que él estaba acongojado, que él estaba angustiado en un principio cuando escribió esa carta. En ninguna otra parte, a menos David, corrígeme si estoy mal, yo leí que Pablo se arrepintió o se angustió por una carta que haya escrito. Esta carta en particular, él dice que tuvo angustia de lo que les escribió, de cómo pudieran haber reaccionado a esta carta. ¿No le ha tocado a usted, hermano, cuando corrige a alguien, a alguno de sus hijos, o cuando le toca confrontar a un hermano, o en mi caso me ha tocado disciplinar a varios empleados? No es, en primer lugar, no es agradable. En segundo lugar, hay veces que tienes que ser muy, muy firme, muy severo por la situación, o porque esta persona ya has hablado con ella antes y no ha corregido su desempeño, no ha corregido su actitud. Entonces tienes que subir el tono de la retroalimentación que le estás dando. Yo creo que del 1 al 10, la carta de Pablo fue un 15. ¿Sí? Entonces, con todo eso, Tito no quería ir. Pero Pablo lo convence de que vaya y se alegra de que haya, ¿sí? De que haya ido. ¿Cómo vamos con tiempo? Ok. Ahora,
Si notan, antes de darles o de hacer referencia sobre la respuesta de ellos a esa carta, Pablo les dice, ábranos su corazón. ¿Por qué? Si Pablo ya había escuchado, cuando está escribiendo esta carta, ya había escuchado que habían recibido bien la carta, y más adelante vamos a ver que cambiaron y modificaron su proceder y su forma de tratar a Pablo, ¿por qué Pablo les dice todavía, ábranos su corazón? Pablo los conocía, hermanos, y sabía que ahora sí que no sé, en nuestra familia, nuestros hijos, si hay algún hijo que tengamos que presta como 22 segundos de atención a lo que les digamos, y de repente ya está haciendo otra cosa, y luego está haciendo otra cosa. Así eran los corintios, su corazón vacilaba. Entonces Pablo se acerca y muestra cautelosamente ese gozo. ¿Sí? Pablo sabía que no era el fin de la historia. Sí está contento, sí los va a reconocer, pero Pablo tiene que ser consciente, ¿sí?, de quiénes son los corintios. Y tiene que estar listo para cualquier cosa que no vaya de acuerdo al plan. Sobre la posición de estos versículos dentro del libro, Barnett, el comentarista Barnett nos dice, así el versículo 4 no solo constituye una transición desde el discurso o defensa apostólica, capítulo 2, 14 al 7, 4, hacia la acción de gracias por el arrepentimiento de los corintios, sino que también sirve de puente hacia las otras cuestiones importantes en Corinto que Pablo abordará pronto y que dominarán el resto de la carta. Entonces, 2, 3 y 4, hermanos, es el puente. 2, 3 y 4 es como el que une a la primera y la segunda parte de la carta. Amén. Veamos entonces qué es lo que les dice acerca de la carta, versículo 8 al 9. Ciertamente, dice Pablo, mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. Fue motivo de tristeza. Y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, dice Pablo, sino que me alegro, y no porque ustedes hayan sido entristecidos, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. Una vez más, la carta fue severa, por eso se le conoce como la carta severa. La carta fue dura. ¿Sí? No sé si a ustedes alguna vez en la escuela, en un trabajo, les han llamado la atención duramente. ¿Sí? Puede causar todo tipo de reacciones. Puede causar tanto una reacción madura y decir, tienes razón, tengo que corregir esto, tengo que corregir aquello. O, ¿de qué está hablando este amigo? Por eso nadie lo quiere. Por eso a todo mundo le cae gordo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la reacción? Y Pablo no estaba 100% seguro cuál iba a ser su reacción. ¿Sí? Dice que por un momento se entristecieron. Y ahorita vamos a ver creo que es el corazón de este pasaje, la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza piadosa. ¿Sí? Pablo dice, sí, ustedes se entristecieron, pero gracias a ese entristecimiento hubo arrepentimiento y cambio de corazón. Aun cuando me arrepentí, porque no sabía cómo iban a reaccionar y la carta fue muy dura, pero al ver el resultado, ya no me entristecí. Y como ustedes, dice, en nada fueron perjudicados. ¿Por qué? Porque su corazón el Señor lo acomodó. Por medio de esa tristeza que esta carta les causó, el Señor les acomodó su corazón. Por tanto, ustedes no perdieron nada. Sí se entristecieron, ¿por qué? Porque fueron confrontados. Porque Pablo les dijo sus verdades, ya sin nada de ¿cómo se dice? Ya no, hay muchas veces que nosotros
llenamos es como cuando estás de adornos, cuando estamos hablando con alguien, por no lastimarnos, por no ofenderlos, para que no se sientan mal. Esta carta quitó todo eso, Pablo. Entonces Pablo dice, sí, se entristecieron, pero ese entristecimiento los llevó a arrepentimiento. Por tanto, en vez de perder, esa carta fue de ganancia para ustedes. Amén. Entonces, se disculpa, pero no se disculpa por la carta. O se disculpa parcialmente, ¿sí? Reconociendo que fue una carta dura. Pero está contento del resultado de esa carta. Y es como nosotros, tenemos hijos, tuvimos hijos chicos. Yo soy de los que soy obediente en la palabra, especialmente en la educación y la disciplina de los hijos. ¿No es cierto que nos causa tristeza, agobio cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos, físicamente especialmente? Nos causa tristeza. ¿Le causa tristeza y dolor a nuestros hijos? Pero ¿qué pasa cuando un hijo de repente llega y dice, papá, discúlpame, tienes razón? Este es el ejemplo que pasó entre un padre espiritual y los hijos espirituales. Pablo disciplina a sus hijos espirituales, estos se entristecen, pero después reconocen que Pablo estaba en lo correcto. Es lo que estamos viendo aquí. Una reconciliación entre un padre y un hijo espiritual, o sus hijos espirituales. Entonces, esta carta tuvo o dio los frutos esperados. ¿Sí? Sabemos que pudo haber sido una reacción dura, pero Pablo sabía que era necesario. Y esa es una lección, especialmente para los líderes, para los ministros de la palabra de Dios. Nada nos debe o los debe de detener de hacer lo que es correcto. No por miedo de que se van a ir, no por miedo de que se van a enojar, no por miedo de que van a hablar de nosotros. Eso es irrelevante. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y disciplina dentro de una congregación, dentro de una familia, es parte de la palabra de Dios. ¿Sí? Y aunque no nos guste cuando nos llamen la atención, y aunque nos moleste, cuando nos llama la atención y nos molesta es la carne. Sépase que cuando le están llamando la atención por algo que usted hizo que no es correcto y le molesta, es su carne. Créame que de la misma manera que un padre no disfruta disciplinar a sus hijos, un líder dentro de la iglesia tampoco disfruta disciplinarlo a usted. Es doloroso. Como padres nos duele. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa frase que le decíamos a nuestros hijos y que nuestros padres nos decían a nosotros? Algún día vas a entender que me está doliendo más a mí que a ti. Y sí lo pude comprobar que es cierto. Aun cuando no nos dolía físicamente, nos mataba por dentro tener que disciplinar a nuestros hijos. Entonces Pablo no le temblaba la mano cuando era hora de disciplinar a alguna de sus congregaciones. Y lo hacía en la medida necesaria. Y eso es algo importante también para nosotros como padres y para nosotros como líderes de congregaciones. La disciplina, la corrección debe ir de acuerdo al tamaño del problema. ¿Sí? Si el problema es un 3, la corrección debe de ser un 3. No un 2, no un 4, un 3. Algunos de nosotros hemos tenido experiencia en otras congregaciones que cuando pasa algo, el problema es un 3 y la corrección es un 10. Pablo usó el nivel de disciplina necesario de acuerdo a la circunstancia. Su propósito no era descargar su ira sobre ellos. Su propósito era ¿de qué? De restaurar la relación, de restaurar la comunión.
Y no le tembló la mano, como les dije, aunque le dolió, aunque lo agobió, no le tembló la mano para hacerlo. Versículos 10 y 11, la tristeza que proviene de Dios, esa es la parte medular de este capítulo, hermanos. Si no nos llevamos ninguna otra cosa, esto es la parte medular. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Vamos a desmenuzar estos dos versículos, lo más profundo que se pueda con el tiempo que tenemos. Veamos cómo Pablo, cómo la Biblia compara y contrasta lo que es la tristeza del mundo y la tristeza que proviene de Dios o la tristeza piadosa. Primeramente, la fuente. La tristeza que es de acuerdo al mundo es producida por el interés propio, el orgullo, el miedo o las consecuencias. Híjole, ya la regué y estoy triste, estoy agobiado, pero no porque quiera arrepentirme, sino porque alguien me cachó. La fuente de la tristeza que proviene de Dios es producida por el Espíritu Santo mediante la verdad de Dios. El enfoque del mundo, de la tristeza del mundo, es la pérdida personal, la vergüenza o el castigo. Mientras el enfoque de la tristeza piadosa es la ofensa en contra de Dios. La motivación, deseo de escapar las consecuencias contra deseo de ser reconciliado con Dios. La actitud, autocompasión, resentimiento, vergüenza contra humildad y confesión. Resultado, muerte espiritual de la tristeza del mundo. Tristeza piadosa, arrepentimiento que guía a la salvación, reconciliación, unión y demás. Fruto, amargura, desesperación, corazón endurecido contra una vida transformada y relaciones restauradas. Externamente, hermanos, es fácil porque la tristeza del mundo contra la tristeza de Dios, la reacción inicial se ve igual. Las dos personas lloran y se lamentan y ay de mí, ay. Tú puedes ver la misma reacción entre las dos personas, pero el fruto es totalmente diferente. Una te va a llevar a la autocompasión, una te va a llevar a la amargura, mientras que la otra te va a llevar a la acción. Tengo que corregir el mal que hice. Tengo que confesar mi falta a mi hermano. ¿Sí? Yo les voy a confesar que una vez yo hice algo que no era correcto contra un hermano. Por mucho tiempo supe que estaba mal, pero no fue hasta que el Señor me trajo una convicción horrible, tremenda, que tuve que ir a decirle, hermano, perdóname. Yo hice esto y estuvo muy mal. Y él me dice, te agradezco que vengas y te sinceres conmigo, pero pues yo ni cuenta me había dado. Dije, pero es irrelevante que te hayas o no dado cuenta, fue algo incorrecto. El arrepentimiento que proviene de Dios, viene del Espíritu y te mueve a la acción de corregir el mal, de corregir la ofensa, de restaurar la relación. Y si no hay interés de restaurar la relación, algo está mal con tu arrepentimiento. Amén. Una vez más, para resumir, la tristeza del mundo empieza con una tristeza que produce remordimiento, ¿sí? Pero no hay arrepentimiento, no hay un arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento definido bíblicamente como que un cambio en el corazón. Un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir, de percibir, que te lleva a un cambio
de forma de actuar. ¿Sí? Entonces, la tristeza del mundo, tristeza, remordimiento, falta de arrepentimiento y muerte. Mientras que la tristeza piadosa, tristeza, arrepentimiento en lugar de remordimiento, transformación y vida en comunión, vida eterna y reconciliación, ya sea con tu hermano o con Dios. Amén. Juan Crisóstomo sostenía que la tristeza del mundo no sirve para nada, sin salvo para el pecado. No logra remediar la mayoría de los males. Por ejemplo, la tristeza por la pérdida de dinero no devuelve el dinero. La tristeza por la pérdida de un hijo no le devuelve la vida. La tristeza por una enfermedad no cura la enfermedad. Sin embargo, la tristeza por el pecado puede ser positiva cuando esa tristeza despierta el arrepentimiento. Y eso era lo que había sucedido con ellos, hermanos. A la hora de ser confrontados severamente por Pablo, hay un cambio en el corazón. ¿Sí? ¿Recuerdan mi pasaje favorito de arrepentimiento? ¿Recuerdan o han leído la carta o el libro del profeta Jonás? ¿Han leído la carta del profeta Jonás? ¿Amén? Como unos 4 o 5. Básicamente Jonás, el Señor lo manda a Nínive a que diga en 40 días el Señor va a destruir por el pecado que reina en Nínive. O se arrepienten, o cambian, o mueren. Era el mensaje. Con esto en el contexto, Jonás no quería ir, porque Jonás odiaba a los ninivitas, porque habían sido muy crueles con Israel. Entonces dice, es que yo te conozco, le dice al Señor, y sé que eres un Dios perdonador, y sé que si se arrepienten los vas a perdonar. No quiero ir. ¿Sí? Pero pues sabemos que lo que pasa, se lo traga el pez, se arrepiente, el pez lo avienta en las costas de Nínive y él empieza a predicar. 40 días Jehová va a destruir Nínive, arrepiéntanse o mueran, arrepiéntanse o sean juzgados, arrepiéntanse o sean juzgados. Entonces las palabras llegan al oído del rey y el rey manda un edicto a todo el pueblo, que todo el pueblo habitante, o todo ser vivo, ya sea animales, ya sea gente, niños y todos, dejen de consumir todo alimento. Para esto él ya se había vestido de saco y estaba sentado en cilicio. ¿Sí? Y él ordena que nadie en el reino, incluyendo animales, beban ni coman, que se vistan de saco y que hagan mourning, no sé cómo se dice en español. To mourn. Que guarden luto. Ese es un ejemplo de arrepentimiento. Es mi ejemplo favorito de arrepentimiento. Verdaderamente se arrepintió. Y el Señor los perdonó. El Señor no los castigó como 100 años o no sé qué tantos años más adelante porque volvieron a las suyas, otras generaciones, y el Señor no le quedó otra más que destruirlos. Pero eso es el ejemplo de lo que pasó con los corintios. Estaban equivocados, estaban en pecado, estaban rechazando el plan de reconciliación de Dios al rechazar a Pablo. Pablo manda la corrección severa y ellos reciben, son acongojados, son confrontados en su corazón y el Señor hace un cambio en sus corazones. ¿Sí? Y esa era la razón del gozo de Pablo. Y esa era la ratificación del ministerio de Pablo. Esa era la prueba más fehaciente de que es su ministerio, su apostolado era genuino. El arrepentimiento de los corintios. Por eso aquí Pablo para su defensa. Porque ya había habido un reconocimiento de que su apostolado era genuino. ¿Sí? Pablo se goza, pero se goza aún más al recibir y al ver el gozo de Tito.
y cuando Tito le cuenta de la manera tan amable que lo recibieron. ¿Sí? Tito le presenta el resultado de su visita y menciona algunas cosas que esta carta creó en ellos. Dice que creó preocupación. Usa la palabra spaude, que quiere decir diligencia, afán, devoción. También dice que produjo en ellos el deseo de disculparse. La palabra que Pablo usa es apología, como tratando de defender lo que estaban haciendo. ¿Sí? Su afán, dice un escritor, por justificarse en su proceder. Dice que la visita también suscitó indignación, enojo. ¿Y enojo por qué? ¿Por qué produciría enojo? Porque se dieron cuenta, Pablo, antes de mandar esa carta, él hizo una visita a Corinto, donde lo trataron muy mal. Y hubo una persona en particular que se le opuso y lo ridiculizó en frente de todos. ¿Sí? Entonces, los escritores parecen decir que este enojo que Pablo menciona aquí es contra esa persona y contra ellos mismos por no haber defendido a Pablo de esta persona. También dice que les creó temor, la palabra es phobos. Temor, ¿por qué les causó temor? Sabemos los dones especiales que el Señor le dio a los discípulos, a sus apóstoles. Tenemos historias como a Ananías y Zafira con el apóstol Pedro, cuando caen muertos al mentirle al apóstol Pablo sobre una propiedad que habían vendido. ¿Sí? Entonces, miedo por eso puede ser también miedo a Dios y la posible disciplina por parte de Dios por su forma de actuar en contra de Pablo. Pero les creó miedo. ¿Sí? Entonces, generó todo tipo de reacción positiva en cuanto a su proceder. Creó ese sentido de urgencia de corregir su relación con Pablo. Entonces Pablo dice, ese es la tristeza que esta carta les produjo, fue una tristeza que provenía de Dios. Porque nadie puede cambiar el corazón del hombre, ¿solo quién? Solo Dios. Entonces Pablo se alegra, ¿por qué? Porque esa era la prueba más poderosa de su apostolado, de qué tan genuino era su apostolado. Ellos, sí, más antes les había dicho que ustedes son nuestra carta de presentación. Ahora les dice, su arrepentimiento es la prueba más poderosa que mi apostolado proviene de Dios. Y eso lo llenó de gozo. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Me causa un poquito de ruido porque claro que tuvieron la culpa, pues ellos participaron activamente en todo esto. Algunos quieren decir que básicamente perdieron toda culpa cuando ellos reconocieron su falta y, ¿cómo se dice? Confesaron su falta. Así como el Señor cuando venimos a Él y confesamos nuestra falta, el Señor dice, tus pecados ya no recordaré. Algunos dicen que probablemente a eso se esté refiriendo. El comentarista Barnett dice que es evidente que el arrepentimiento de los corintios no se debía tanto a la falta que ellos mismos habían cometido directamente, sino a no haber rectificado el agravio que el ofensor había cometido contra Pablo. Versículo 12, y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio ni por el que lo padeció, sino para que se hiciera evidente la preocupación que tenemos por todos ustedes delante de Dios. Ese es el propósito de esa carta. Quiero que ustedes vean que estamos preocupados por ustedes delante de Dios. No es para mí que fui el agraviado, no es para aquel que fue el que agravió, sino para que ustedes, para que se hiciera patente el amor y el interés y la preocupación que tenemos por ustedes. Por eso se escribió la carta. Y como líderes de la iglesia, hermanos, ese debe de ser la motivación que nos lleve a disciplinar a la gente. Preocupación por el hermano.
para que este hermano entienda que es parte importante del cuerpo, que es amado y que deseamos que sea restaurado. Los últimos versículos, Pablo dice: por eso el consuelo de ustedes ha sido nuestro propio consuelo, pero más nos alegró el ver a Tito tan feliz, porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. Yo me había jactado de ustedes con él y no he quedado mal. Y así como en todo les hemos hablado con la verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice ante Tito acerca de ustedes. Y el cariño que él les tiene es aún mayor cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes y del temor y temblor con que ustedes lo recibieron. Me alegra poder confiar plenamente en ustedes. Gozo por parte de Pablo. Y si ven aquí, dice que les tuvo que hablar, darles elogios a ellos en frente de Tito, ¿sí? Tuvo que jactarse o presumirse de ellos en frente de Tito porque no quería ir Tito. No quería ir Tito. La tarea no era fácil, la gente no era fácil. Pero Pablo habló con él. Pablo dice que se jactó de ellos con Tito y que les dio muchos elogios en frente de Tito. Dice, y Tito fue capaz de comprobar que todo lo que les dije es correcto o fue correcto. Y a mí lo que más me llamó la atención del último es: me alegra poder confiar plenamente en ustedes. Después de todo lo que recibió, después de todo lo que fue ofendido, les dice que se alegra de que puede confiar en ellos plenamente, completamente, sin dudas, sin vacilar. ¿De cuántas gentes podemos decir esto nosotros, hermanos? Especialmente de gente que nos ha tratado mal. Tengo más, pero vamos llevándonos algunas aplicaciones esta noche. Primero, el amor cristiano genuino. El amor cristiano, subrayo, genuino, verdadero, buscará siempre la reconciliación. Segundo, los líderes cristianos deben mantener su integridad. Algo que respaldaba Pablo, dice: nunca les hemos hecho ningún mal, nunca los hemos engañado. A los ancianos de Éfeso les dice: soy libre de la sangre de todo hombre. ¿Sí? Igual que el Señor Jesucristo dice: hey, ¿por cuál pecado, por cuál falta me condenan? Lo mismo que un líder cristiano debe de poder decir. Importante, el verdadero amor cristiano no rehúye la confrontación con otro hermano. ¿Oyeron, hermanos? El verdadero amor cristiano no rehúye la confrontación con otro hermano. El arrepentimiento es más que un sentimiento. El arrepentimiento es para el cristiano, el remordimiento es para el mundo. Y la diferencia es el fruto de uno y el fruto del otro. La obediencia de los cristianos brinda gozo no solo a Dios, sino a los líderes fieles de Dios. Algo muy importante para los líderes, para los ministros: el ministerio muy a menudo conlleva sufrimiento emocional, físico. Finalmente, los líderes deben regocijarse en la obra de Dios, no en su propia reivindicación o venganza personal. Nos ha tocado casos, hermanos, que algunos inclusive confrontan a hermanos desde el púlpito. That's a no. Si hay algo que decirle a un hermano, dice el Señor, dice Mateo, hay que llamarlo en privado y hay que hablar con él.
Entonces, hermanos, esta noche para mí lo más rescatable de todo esto es la actitud de Pablo. Pablo es un modelo para nosotros como cristianos de cómo debemos conducirnos, de qué es lo que nos debe de motivar. ¿Sí? ¿Qué es qué? La gloria de Dios. ¿Sí recuerdan cuando David es confrontado por Natán? Y David inmediatamente reconoce su falta y confiesa: he pecado en contra de Dios, o he pecado contra Dios. Y Natán le dice: el Señor te perdona, no vas a morir, porque el pecado por el castigo por asesinato y el castigo por, ¿cómo se dice? Por tener relaciones, adulterio, perdón, era la muerte. Entonces Natán le dice: al Señor te perdona. Pero después le dice esa frase que me ha perseguido todo mi caminar. Y esa frase es: pero en cuanto diste oportunidad a que los enemigos de Dios blasfemaran su santo nombre, el hijo que tuviste con esa mujer, que engendraste con esa mujer, morirá. ¿Por qué? No porque mataste, no porque cometiste adulterio, porque diste oportunidad a los enemigos del Señor a que blasfemaran su santo nombre. Como cristianos tenemos que tener cuidado a no dar oportunidad a los enemigos del Señor a blasfemar su nombre. Y la falta de unidad, la falta de humildad, la falta de obediencia, la falta de sumisión, dan oportunidad a los enemigos de Dios que blasfemen su nombre. Pablo sabía muy bien esto. ¿Sí? Pablo sabía muy bien esto. Y Pablo estaba 100% comprometido a ensalzar, en darle gloria al nombre del Señor. Lo estamos nosotros. Nuestras acciones deben de demostrarlo si lo estamos. Talk is cheap, dice el americano. ¿Estamos o no estamos comprometidos? Como dijo el profeta Elías al pueblo en el Monte Carmel: ¿hasta cuándo van a ser personas de doble ánimo, vacilando entre una cosa y otra? Si Jehová es su Dios, sigan a Jehová. Si el mundo es su Dios, quédense en el mundo. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, esta noche por su palabra, Señor, por su corrección, Señor. No deja de sorprenderme cada vez que abro su palabra, Señor, cómo esta nos ministra donde estemos, Señor, como el mismo texto que hemos leído 20 veces, Señor, nos habla de una manera diferente, Padre, porque, Señor, usted nos habla a través de su palabra. Esta noche, Señor, usted nos ha mostrado el proceder de un verdadero pastor de Dios, el proceder de un verdadero hijo de Dios, Señor, que no está dispuesto a darse por vencido, por restaurar y reconciliarse con sus hermanos. Le pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que ese sea el sentir, Padre, de esta congregación. Que esta congregación verdaderamente dé fruto, Señor, de una vida redimida, de una vida que ha sido llamada para ser apartada, Señor, para usted. Señor, le pedimos en el nombre de Cristo por cada uno de los que estamos aquí, cada una de las familias que está representada aquí, Señor. Le rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que siga cambiándonos, que siga moldeándonos cada vez más a la imagen de su Hijo amado, como lo hizo usted con el apóstol Pablo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.